Bienvenidos a Miradas de Asturias, una vez más. Hoy vamos a recorrer un concejo donde el caminante durante toda la travesía va a estar acompañado por grandes montañas. La Sierra del Cuera a un lado y el final de las estribaciones de los Picos de Europa al otro. Vamos a conocer a su paisanaje, su historia y por supuesto vamos a degustar su buena gastronomía. Hoy, con todos vosotros, el concejo de Peñamellera Alta. El municipio tiene abruptos relieves, destacando la presencia al norte de la Sierra del Cuera, al este el pico de Peñamellera y al sur las estribaciones del macizo oriental de los Picos de Europa. El concejo está situado en el oriente asturiano, con magníficos paisajes, orientado entre la Sierra del Cuera y los Picos de Europa, donde podemos encontrar espectaculares y magníficos panoramas. Este concejo se encuentra inmerso en el paisaje protegido de la Sierra del Cuera, incluido dentro de la red regional de espacios protegidos, como ejemplo de sierra litoral en la que las condiciones propias de la montaña se ven notablemente influenciadas por la proximidad de la mar. Peñamellera Baja limita al norte con Llanes. Al oeste, Cabrales pone sus lindes. Al sur, el concejo de Peñamellera Baja y nuestra comunidad vecina Cantabria lo delimitan. Y de nuevo, al este, Peñamellera Baja lo abraza. El municipio tiene más de 92 kilómetros cuadrados de extensión, con una población que ronda los más de 700 habitantes. La capital del concejo está situada en Ayes. Asimismo, otros núcleos de interés en el concejo los podemos situar en las localidades de Llonín, Mier, Ruenes, Trescares, Caravés y Rozagás. La red hidrográfica del concejo tiene en su haber el río salmonero Cares, que pasa por su parte central, recibiendo también aguas del Mildón y de varios afluentes. La Sierra del Cuera es un cordal paralelo a la costa de unos 30 kilómetros de longitud, que se sitúa en la zona oriental del Principado y cuya máxima elevación es el pico Turbina, de 1.315 metros de altura. La delimitación efectuada para definir el ámbito de este espacio protegido afecta a los concejos de Cabrales, Llanes, Peñamellera Alta, Peñamellera Baja y Ribadedeva, entre los que se reparten los 133 kilómetros de su superficie total. Llegar a Peñamellera Alta no podemos pasar sin ver en su capital, Ayes, pues el casco urbano, ya que es de un gran valor arquitectónico. Este territorio ya estuvo habitado en el principio de los tiempos. Prueba de ello son los varios grabados y pinturas rupestres encontrados en la cueva de Llonín. Sus pobladores lucharon contra el invasor romano hasta tiempos de Octavio. Por aquí discurrió parte de la vía marítima de Agripa, lugarteniente del mismo, una de las calzadas que construyó para acceder a los reductos levantiscos cántabros. Toda esta zona fue aprovechada para someter a los moros a una guerra de guerrillas una vez vencidos en Covadonga en el 722. Tanto las calzadas romanas como sus montañas fueron de gran ayuda para derrotar a los invasores moros que escapaban por estos territorios hacia Castilla. Este territorio de las Peñamelleras, al que los nativos llamaban Valle Alto y Valle Bajo, solo perteneció a la provincia de Cantabria, constituida esta en 1789, durante 56 años. Desde la fundación hasta 1835, año en que se une a Asturias y a su diócesis de Oviedo, y lo hace con su nombre originario, Valle Real de Peñamellera, con capital en Abandames. Las disputas para trasladar la capital a Ayes provocaron en 1869 la separación de ambos valles, formando municipios diferentes. Separándose en dos, Peñamellera Baja, con capital en Panes, y Peñamellera Alta, permaneciendo Ayes como su capital. El régimen señorial condicionó la historia del Valle Real de Peñamellera, la casa de los Mier, sobre todo, pues fue quien realmente gobernó estas tierras durante mucho tiempo. De la fortuna que hicieron algunos de sus miembros en América, son reflejo las casas solariegas de tipo indiano que construyeron
en diversos lugares. Por ello hay que decir que la historia de las dos peñamelleras sigue una misma línea, pues en la actualidad solo llevan separadas unos 130 años, es decir, una gota de nuestro emblemático mar Cantábrico. Pues, como es habitual, tenemos con nosotros a la alcaldesa de Peñamellera Alta para entender cómo es el concejo, Rosa María Domínguez de Posada. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un beso. Oye, Rosa, ¿cómo es el concejo a los tus ojos? Pues el concejo a mis ojos es un concejo precioso, pequeñito, bueno, pequeñito no en extensión, que tiene bastante, 92 kilómetros cuadrados, pero en cuanto a lo que son los habitantes, ¿no? Y es un concejo pues eminentemente rural, que está empezando a despertar un poco a la eclosión turística, y que el turista puede encontrar aquí lo que viene buscando, que es la tranquilidad, la paz, senderos maravillosos, rincones preciosos, casonas blasonadas, una gastronomía extraordinaria, y yo creo que está sin descubrir. Aquí el día 14 de este mes, 51 años. Habrás visto 51 años. 51 años que se dice rápido, ¿eh? Yo soy de Ayes. Sí. Y entonces pues, nos casamos y... ¿Qué te hizo venir a Ruenes, de Ayes a Ruenes? Bueno, pues yo conocí a Miguel y en realidad Miguel se había cogido un comercio que no teníamos ni casa, por ahí alquilado por ahí arriba en enero. Y en abril, pero ya en cuenta de casarnos. Y entonces en abril nos casamos, el día 14. Las necesidades que tiene el concejo son muchísimas y yo como alcaldesa no tengo más remedio que decirlas, ¿no? Si aparentemente llegas al concejo con unas carreteras que están bastante bien, la verdad es que ahí no hay queja. Nos queda una carretera por acometer y está ya precisamente en fase de estudio. Pero luego hay muchas carencias, sobre todo lo que no se ve, y es el tema de saneamiento. Nosotros somos un concejo que tenemos el privilegio de ser atravesados por el río Cares, ¿eh? El río tiene un habitante fenomenal, que es el salmón, y la verdad es que todo el saneamiento, todo, absolutamente todo, pasa por ese río. Que hace falta sobre todo una depuración para todos los puntos del concejo. Hay que tener en cuenta que Peñamellera se conoce en el mundo entero precisamente por ese río. Han venido personajes de todo tipo a pescar salmón y lo conocen, y se conoce hasta en Nueva York. O sea que yo creo que merece la pena. Y en esos 51 años, ¿cómo viste cambiar todo el paisaje? Bueno, pues el paisaje cambió, o en realidad sí cambió, pero el paisaje no cambió mucho, ¿eh? Bueno, se hicieron casas, muchas, se arreglaron y todo, porque en las casas ni había agua, ni había baños, ni había desagües, y claro, cambió ni teléfono, ni ahora pues estamos, bueno, no hace falta más que dinero. Oye, ¿y tú crees que bueno, habría forma de arreglar un poco, mejorar la situación? ¿Está despoblándose todo? Sí, la juventud no para aquí. Yo veo, bueno, la juventud, no hay juventud, que se diga, todos marchan. Yo creo que el futuro promete, y sobre todo porque Peñamellera tiene muchísimos recursos. Ahora mismo, bueno, tenemos un monumento histórico que es San Pedro de Plecín. Nosotros habíamos presentado un proyecto a Madrid para recuperarlo y tener un sitio donde hacer espectáculos de música clásica, por ejemplo, que está aquí a escasos metros. Y bueno, como tuve la desgracia de que el gobierno central cambió de manos, pues ni siquiera me han contestado el proyecto. Tenemos también una cueva que está propuesta a ser Patrimonio de la Humanidad, que según los entendidos puede colocarse incluso a nivel de la de Altamira, y ahí estamos ahora mismo con el museo, pero a mí me gustaría ser mucho más ambiciosa y que de verdad eso no fuera un museo de esto que lo ves una representación y no te dice nada y te vas, sino que de verdad fuera importante, y en esa pelea estamos. Es una cueva importantísima. Yo evidentemente no soy experta en arte rupestre, pero he leído algo y los expertos dicen que tiene cosas importantísimas. Tiene incluso la representación femenina, tiene una culebra, tiene cosas que no se ven en otros sitios, y yo creo que está propuesta Patrimonio de la Humanidad por el Gobierno del Principado, y ojalá se consiga esa nominación. ¿Cómo te llamas? Adrián.
Oye, Adrián, ¿tú qué prefieres más? ¿Estar jugando en la calle Uría de Oviedo o estar jugando aquí en estos sitios? Como yo prefiero la calle de Uría, es más divertida. Sí. Aquí poco a poco ya hay menos donde jugar. Ya, mire, vinieron cuando vinisteis, el sábado. Y ya tenía ganas, ya se marcharon, porque aquí se aburre. ¿Qué hacen aquí? No hay críos. No, ya marchan. Tengo un rincón muy querido y sobre todo porque afecta a mi vida personal. Yo no nací en Peñamellera, nací en Madrid, pero mi familia, por supuesto, es toda de Llanes y bueno, pues mi corazón es asturiano, ¿no? Por familia. Y en Peñamellera tengo un rincón especial, que fue el detonante de que mi vida cambiara, de que abandonara la urbe y el derecho y viniera a vivir a Peñamellera, y es un paseo que di en el año 89, ya ha pasado tiempo, por la Sierra del Cuera hasta allá arriba, que es el mirador de los Picos de Europa, y ahí cambió mi vida porque ahí empecé a salir con el que hoy es mi marido. Y entonces, bueno, pues esa sierra, cada vez que la miro, me acuerdo de aquel 6 de septiembre del año 89. Bueno, pues ya que estamos en Peñamellera Alta, lo que vamos a hacer y llegarnos hasta Ayes y ver una explotación ganadera donde el ganado, desde luego, es muy diferente al que conocemos. Vamos hasta el Aula de la Miel y vamos a hablar con Carolina, que es la responsable de este lugar. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Oye, Carolina, ¿qué nos vamos a encontrar aquí como turistas? Como turistas, pues lo primero que os vais a encontrar va a ser el paisaje, ¿eh? El paisaje según vais a bajar por la puerta de entrada, y luego nada, nos vais a encontrar muchísimas sorpresas, ¿eh? Un mundo que está por descubrir todavía y muchísimas cosas que la gente no sabe de las abejas. Son 3 tipos de individuos, está la reina, están las obreras y luego están los zánganos, que si falta uno de ellos no podría ser la habitabilidad de la colmena. Y luego, pues también curioso en el nombre, ¿no? Cada uno realiza las funciones que su nombre indica, es decir, la reina vive como una reina, lleva su corte real, prácticamente no hace nada, eso es, pone huevos, va a poner cerca de 3.000 huevos diarios, más o menos, en verano, no durante todo el año. Las reinas, las obreras, son como las chachas, y siempre digo que son como las mujeres que lo hacemos todo en casa. Bueno, pues ella es igual. Y luego el zángano, que pues eso, el nombre lo indica, no hace nada, es el macho de la colmena y en casa absolutamente no hace nada, lo hace todo fuera. Siempre te hacen las mismas preguntas, si muere una reina, ¿cómo se hace otra reina? ¿Cuánto vive una abeja? ¿Cómo se produce la jalea real? ¿Por qué la miel? Y además es una pregunta muy frecuente, ¿no? ¿Por qué la miel hay a veces que la comemos y parece que comemos azúcar? Es una pregunta muy frecuente, ¿no? ¿O por qué se queda dura si parece que tiene harina, tiene azúcar, tiene... Eso es, y además para nosotros, digamos que es la meta que tenemos, ¿no? En la visita, el que la gente cuando salga de aquí, de nuestra casa, sepa comprar miel, sepa diferenciarla, ¿no? Y que no le metan gato por liebre. Las abejas están colocadas en un colmenar donde no hay una especie concreta, ¿no?, de flor. Entonces lo que van pecoreando eso es por toda la campiña y no tiene, por ejemplo, la miel de castaño, me parece que, no lo sé fijo, me parece que para que sea de castaño, denominación de castaño, me parece que es el 80% de castaño, ¿no? Ajá. Entonces, por eso 1000 flores, porque no tiene una flor dominante que diga, bueno, pues mira, es de castaño o es de roble. La jalea real la producen las obreras, tienen unas glándulas y la producen ellas y es el alimento de la reina. ¿Qué va a hacer la jalea real dentro de la colmena? Pues lo que va a hacer va a ser que cuando crían una reina, esa reina va a estar totalmente desarrollada, es decir, va a tener el aparato reproductor totalmente completo, y va a poder poner huevos fértiles. Aparte que va a hacer que viva 4 o 5 años, mientras que las obreras que no se alimentan con jalea real, se alimentan con jalea real durante los 3 primeros días, pero luego se alimentan con una papilla de polen y miel y van a durar pues entre 22 y 45 días y no van a poder poner huevos fecundados como la reina. O sea que es muy importante. Una cosa, ¿cuántas visitas tenéis aquí al cabo del año? Nosotros el año pasado rondamos las 7.000 visitas, que yo creo que no está mal. Ahora en Semana Santa hacemos 2 años que estamos abiertos y la verdad es que estamos muy contentos, ¿no?, con la aceptación de la gente
y en fin. Oye, ¿y ayudes? ¿Tenéis muchas ayudas? No, las del banco. ¿Qué te digo yo? ¿Por qué no lo vemos? Venga. ¿Lo vemos? Vamos a verlo. Venga, vamos. ¿Qué se hace? ¿De qué se vive? Ahí Ese está, es el- ahí ese está. es el caso de que se vive Que estamos aquí. perdiendo Pues la nada. agricultura, la ganadería. La agricultura, no, la juventud sí, qué sé yo, no sé si sabrán siquiera dar Sí. un accesorio. Oye, ¿y cuál es el sitio que tú lleves? Porque siempre lo pregunto, el sitio que tú lleves en el corazón aquí en Peñamellera Alta, ¿cuál es? Hombre, yo Ayes, porque soy de allí, llevo aquí, no tengo queja y estoy aquí muy a gusto, estoy aquí encantada de la vida. Estamos en lo más guapo de Asturias, ¿sí o no? Sí, que sí, cómo no, que ¿Tú sí, qué que sí. dices? Sí, guapo Sí, sí sí. es, pero Pero poco a poco va desapareciendo ya. Bueno, pues ya estamos invadiendo una nueva cocina, esta vez en Peñamellera Alta. Vamos a ir hasta Niserias, entramos en Casa Julián y vamos a hablar con Marisé Zubizarreta, que de esto de la cocina en este concejo sabe un cachu. Venid conmigo. Buenos días, Marisé, ¿cómo estamos? Un Muy beso. bien, muy bien. Oye, Espera un poquitín que acabe. sí, cómo no. Ya que estamos todo el día aquí por el medio como los jueves. Oye, voy a hacerte una pregunta que llevo tiempo sin hacerla. ¿Qué se come en el concejo de Peñamellera Alta? Uy, muchas cosas. Aquí se come la sopa de hígado, el salmón y las truchas del Cares cuando se podía, faves con almejas. Espera. El salmón y los truches cuando se podía. Sí, ya sí, ya no pero- se puede. No, ahora está prohibido. Y sin Y embargo... los reos también están prohibidos. Pero escúchame, y sin embargo yo cojo y marcho a Zarauz, a Madrid, a Salamanca y puedo comer Sí, ahí salmones de aquí. Allí lo puedes comer todo, menos en el Cares y en la parte del norte, pero lo demás todo. ¿Qué cosas más raras pasen, de verdad? Que tenga que marchar yo a otra comunidad a poder comer los salmones de aquí. Pero bueno, vamos a dejarlo para Prau. Escúchame, y las patatas rellenas también. Ay, las patatas rellenas son muy importantes, sí. Y ese cabritín. También el cabrito. Oye, una cosa, Dime. como siempre, cuando llega el oso por la cocina, como digo yo, y tienen algo preparado, ¿qué vamos a ver hoy para comer? Pues mira, ahora estamos haciendo una coliflor con almejas, que es un plato muy asturiano pero que no se conoce. Y podéis probarle en cuanto nada, en 5 minutos ya está y Estábamos pensando en ello. pues eso, en 5 minutos ya le podéis probar. Oye, Y también podéis probar patatas rellenas que ya están a la lumbre, fabada, bueno, de Estupendo, todo, hay, estupendo. Oye, hay cabrito. ¿Tú crees que los asturianos tenemos fama de comer así fuerte? Sí, yo creo que sí. ¿Será por el frío? ¿Será por el trabajo? ¿Será No, hombre, porque somos... nos gusta comer. A todo el norte le gusta comer y a los asturianos también, claro. A todo el Sí, norte. Sí, es todo el norte. ¿Qué te digo yo? Voy a dejarte un poquillín mientras vas haciendo, porque como siempre... La coliflor aquí para que luego la probéis. Claro, estamos Eso ahí seguro. invadiendo a media mañana Eso. y trabajando, ya lo vemos emplatado. Vale, pues y, muy bien. Y después veremos a Julián que nos cuenta. A Javier. 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 Pues veremos a Javier que nos cuenta. Vale. Venga, gracias. Hasta Un beso. luego. Bueno, pues ya estamos aquí. Como veis, tengo delante un material exquisito. Hola, buenos días, Javier. Hola, buenos días, José. Oye, cuando uno llega aquí, esto de Julián, Javier, que hielo que me confunda a mí, cuéntame quién es Julián, cuántos años lleváis aquí peleando con el turismo, la gastronomía. Sí, bueno, la historia del nombre es porque mi padre se llama Julián, que fue el fundador de la casa, junto con mi madre, en el año 46 del siglo pasado. Y bueno, yo tengo otro hermano que se llama Julián, pero bueno, a mí me toca llamarme Javier y Julián a la vez. Esos patatines ahí rellenes son de la zona. Sí, y es de la zona y lo más típico de la casa. No, que antes que me estaba diciendo Marise que era también las patatas rellenas típicas. Sí, están rellenas de carne, que son las que vemos aquí. Y bueno, es típico de la casa y se hizo típico en Peñamellera también. Y una cosa que
que me asombró mucho, la coliflor con almejas. Esto es un plato aquí, una especialidad total, que bueno, tiene una pinta, compañero. La verdad es que es un plato exquisito y a la vez poco conocido, pero que queda genial. Solo hay que echarle un poquitín de imaginación y de cariño y sale ideal. Oye, voy a hacerte una pregunta ya que estamos en ello. Yo vengo preguntando siempre por estas cocinas que encontramos en las rutas que hacemos. Aquí estamos en una cocina tradicional. Sí, desde luego. Básicamente tradicional porque el entorno, el clima y las costumbres nos hacen ser, pues tradicionales en la comida. El trabajo aquí siempre fue abundante, trabajo físico, y exigía, reponer con buenos productos, nada de nueva cocina. Oye, y una cocina, veo que tenéis ahí puesto pues vino. ¿Más vino que sidra se bebe en la zona? Sí, aquí indiscutiblemente más vino. Javier, oye, y estoy viendo postre, cuéntame. El postre es un postre que hacemos aquí en la casa que queda muy rico, que es un pudín de queso. Está hecho con leche de vaca de aquí de Peñamellera, y queso de Peñamellera, por supuesto, con azúcar caramelizada y como se ve, está para comerle. ¿Qué te digo yo? Que no puede faltar, después de estos productos maravillosos como son los productos de aquí, el comer un postre. ¿Los asturianos pasamos del postre o...? No, el postre es una parte súper importante de la comida. Además, aquí en Peñamellera tenemos el queso de Peñamellera, que es conocido en el mundo entero. Y los que no le conocen tienen una carencia muy grave, desde luego. Yo creo que sí, sin duda. Es un queso hecho con 3 leches, y tanto fresquín, recién hecho, como curado, oveja, cabra y vaca. Tanto fresquín, con un chorrín de miel de Peñamellera, como curado, es el complemento ideal. Un buen vino, una buena comida y al lado del Cares. Javi, voy a deciros una cosa a esta gente, porque yo creo que tengo los jugos gástricos ya puestos para ello. Vale. Compañerinos, como veis, tengo trabajo emprendido. Vamos a quedarnos, vamos a probarlo, vamos a comerlo aquí en compañía de Javier, que es una excelente compañía. Y yo creo que después de un cachín, después nos vemos. Venga. Bueno, invito absolutamente a todos los que nos vean y a todas sus amistades a que vengan a conocer este concejo, que está preservado, que está virgen, y pueden venir a verlo pues desde venir a un hotel, a una casa de aldea, incluso a comprarse una parcela o una casa vieja y restaurarla y venirse a vivir al concejo, y yo estoy segura de que les va a gustar y de que les va a cautivar. Es un rincón precioso en la zona más oriental de Asturias. Pues Rosa, nada más que puntualizar que solo ponete aquí, ver esta Sierra del Cuera, tener enfrente las montañas, estos roquedales preciosos, y uno queda enamorado inmediatamente de esta Peñamellera alta. Por supuesto. Rosa, muchísimas gracias. A vosotros. Y es que uno comprende la historia cuando se encuentra entre estas montañas. ¿Qué invasor puede salir bien parado cuando se encuentra en mitad de estos parajes, acechado por las bravas gentes de estos lugares? Hoy he sentido vibrar un poco más mi sangre. He dejado que mi corazón volviera a latir con aquellos vientos de libertad entonces. Hoy me he dado cuenta de la magnífica gente, de la magnífica tierra a la que pertenezco. Asturias. Escenarios esculpidos en roca, donde el sol duerme, donde se pasea la luna, donde el Cares trabaja fura que fura, la roca montañera alba de luna, la Sierra del Cuera, mole que guarda vida y ternura, Cares paisanos, fura que fura, petreos alcores, sol y luna, un cantarín a lo lejos, eco fura que fura, así es la alta Peñamellera, tierra de paz y de hermosura. Me lo digas pues, no lo sé.